Estamos fuertes con el pueblo, fuertes, muy fuertes. Aquí no nos vamos a rajar nunca. ¿Cómo te llamas? Presidenta, juntó usted aquí más jóvenes en Jonuta que allá en la Ciudad de México, los que pretendieron marchar. Lo ocurrido el sábado pasado será un punto de inflexión en la historia de la 4T. Un gobierno que desde el asesinato de Carlos Manzo hace 2 semanas parece estar fuera de sí, alterado. Lo confirmó este sábado reprimiendo con saña la manifestación que había sido convocada por la Generación Z y a los que fueron decenas de miles de personas de todas las edades de México y no solamente en la Ciudad de México. Participaron más de 50 ciudades en todo el país. Sí, como ya le habíamos adelantado que ocurriría, porque eso lo sabíamos todo. Hubo actos de provocación cometidos por los llamados grupos del Bloque Negro, que ni siquiera sabemos muy bien si son los del Bloque Negro, pero son manifestantes muy violentos que han hecho su aparición no desde ahora, desde 2012 en la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, y que desde entonces nadie reprime. Quizás porque están manejados desde sectores duros de Morena. Se dice que por los grupos de Martí Batres, puede ser. Llegaron antes que los primeros marchistas a la Plaza de la Revolución y cuando todavía faltaban miles por ingresar a la plancha del Zócalo comenzó la represión. Pero paradójicamente no fue sobre estos, vamos a generalizarlos, provocadores del Bloque Negro. Los policías se fueron contra los manifestantes. Esta es la crónica de un sábado de protesta, de exigencia y lamentablemente también de una descarnada represión. La jornada de este sábado 15 de noviembre fue histórica. La Generación Z convocó a una movilización contra la violencia, las injusticias, desapariciones y corrupción del gobierno federal. Fue un llamado de los jóvenes cansados de los atropellos desde el poder. A la cita acudieron familias completas, adultos mayores, niños, empleados y víctimas de diversos delitos. Estamos luchando por un México, el que perdimos, que engañaron a la gente más pobre de México diciéndole que les iban a dar libertad e igualdad y no les han dado más que un narcogobierno. Y nos han quitado todo, la paz, la salud, la educación. Salieron a las 11 de la mañana del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo. 250 integrantes del Movimiento del Sombrero llegaron en caravana desde Uruapan, Michoacán. Exigen que no quede impune el homicidio de Carlos Manzo. Ese legado que él dejó y que su lucha no quede, que no quede así nada más. Que nos quiten el mal gobierno pues que hay, el crimen organizado, cobros de todo. Vivimos siempre en una zozobra. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos, nuestros maridos, nuestros hermanos? Digamos que la muerte de Carlos fue la gota que derramó el vaso. Los médicos también tomaron las calles. Denuncian que los hospitales atraviesan su peor crisis por el desabasto de medicamentos, equipo médico y falta de personal. Todos los días tengo que poner la cara y decirle a mis pacientes con epilepsia, no tengo su tratamiento. Pacientes con infartos cerebrales que ni siquiera hay aspirina. Tengo que ver a pacientes complicarse, pacientes morir por la ineptitud de este gobierno. La educación es otra de las principales exigencias. Profesores reclamaron los engaños y malas condiciones laborales. Acaban de matar a una femenina, una maestra en Juchitán, el Istmo de Tehuantepec, ustedes lo saben, por eso vengo en la marcha en contra de la inseguridad, en contra de la violencia, la masacre que está viviendo nuestro país, no nada más Salina Cruz, Oaxaca, todo el Istmo de Tehuantepec. Quiero vivir paz con los niños. Sin embargo, en la Plaza de la Constitución, policías los esperaban como lobos hambrientos. Ocultos detrás de sus trincheras, esperaban la orden para comenzar la represión. Nunca antes el gobierno tuvo tanto miedo y por primera vez en décadas ordenó desalojar el Zócalo. Y lo hizo así, reprimiendo. La tensión en la plancha del Zócalo escaló rápidamente cuando policías con escudos y cascos agredieron a los manifestantes.
En cuestión de minutos, la Plaza de la Constitución dejó de ser un punto de encuentro cívico y se transformó en un escenario de agresión contra ciudadanos y familias enteras que se sumaron al llamado de justicia. Familia, le quitan sus... Vean cómo me dejaron por querer defender a la muchacha. Vean cómo estamos, no se vale. Dijo que nos abríamos a la... que si no nos iban a matar. Ustedes vinieron a la manifestación de manera pacífica, en familia. Pacífica. La represión de la policía no distinguió edades ni motivos. Estaban lanzando gas. Sí, no se vale porque yo me tuve que salir a enjuagar la cara. Cuando uno va cántico solamente y con banderas, así nos recibieron. Claudia está para servirnos, está para apoyarnos. ¿Por qué nos hace esto? ¿Por qué nos oprime de esa manera? La prensa también fue violentada. Nuestros compañeros Antonio Huitzil, Ricardo Torres, Jesús Arias y Roberto Ruiz fueron agredidos, pero también se fueron contra reporteros de Reforma, Proceso y La Jornada. El gobierno reprimió a todos, incluidos periodistas críticos y afines al régimen. Los de la policía tratando de replegar. No, nada más, déjame hacer mi trabajo, déjame hacer mi trabajo nada más. Sí, pero no, es que no me mueve la cámara. Sí, es que no me mueve la cámara. Lo cierto es que la represión inició desde que el gobierno colocó las vallas metálicas en el primer cuadro del centro histórico, limitando la participación y el derecho a la libre manifestación de los ciudadanos. La Plaza de la Constitución es de todos. ¿Por qué nos limitan el acceso? Señora Presidenta, quiero decirle, si tiene un poco de conciencia, actúe. Y si no puede actuar, váyase. A pesar de la violencia y represión ejercida por el Estado, miles de ciudadanos de 50 ciudades de todo el país se unieron para expresar su hartazgo ante la corrupción y la inacción del gobierno para atender las necesidades básicas de los mexicanos. Para ADN Noticias, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, y la respuesta presidencial del día de hoy sí tiene un mérito. Es todavía peor que la que tuvo hace exactamente 2 semanas cuando fue el asesinato de Carlos Manzo. Nuevamente, una absoluta falta de empatía. Nuevamente, la víctima es la presidenta. Y el gobierno, nuevamente, para ellos todo es un montaje de los medios y de algunos empresarios. ¿Cómo no ver, cómo no escuchar una marcha de miles de personas en 50 ciudades del país? Mire, ¿sabe quién fue? ¿Quién fue el último presidente de México que atribuyó una manifestación en su contra a una conjura internacional, a un complot, como dirían ahora? Fue el presidente Díaz Ordaz, Gustavo Díaz Ordaz, para justificar la matanza de 1968. Decía que había una conjura internacional de empresarios, medios, de poderes externos interesados en que no se realizaran las Olimpiadas de ese año. Ni en situaciones tan críticas como la que vivió Salinas con el levantamiento zapatista o Peña Nieto con el caso Ayotzinapa, se atrevieron a decir públicamente que había un complot en su contra. La presidenta habla ahora de una conjura en su contra impulsada por intereses externos. No vio ni escuchó, quizás solo atinó primero a reprimir y luego a victimizarse porque la presidenta, como Jesús Ramírez, como Alejandro Esquer, como otros, a esas horas de la manifestación, mientras se reprimía en el Zócalo frente a Palacio Nacional, ellos estaban en Tabasco, algunos, la presidenta de gira, ahí muy jovial, como la veíamos con Mario Delgado. López Obrador celebraba su cumpleaños en Palenque y en el Zócalo. Por primera vez se reprimía de esta forma a una manifestación, no en años, en décadas. Tal y como lo hizo desde antes del sábado 15 de noviembre, el gobierno federal morenista hace hasta lo imposible para desacreditar la marcha. Busca callar los cientos de miles de voces que se escucharon en más de 50 ciudades de todo el país. El legítimo reclamo de los mexicanos es desacreditado con un argumento igual de absurdo que su gobierno. No eran ciudadanos, que eran infiltrados y extranjeros, que fue un montaje de los medios. En la campaña hay cuentas internacionales, muchísimas cuentas extranjeras, de España, de Estados Unidos, de Latinoamérica, de muchísimos países, montando esta narrativa
de que en México se reprime a los jóvenes. Le pegaron a mi hermana y venimos pacíficamente con mi mamá discapacitada. Lo golpearon, está totalmente golpeado del lado derecho de la cabeza y el ojo lo tiene casi afuera de la cara. Mi primo está abierto de la cabeza, tiene todos los brazos cortados, un brazo así todo chueco como zafado, tiene la cara pues desfigurada. Pues estamos muy tristes de ver cómo el gobierno está reprimiendo a nosotros, a los jóvenes. El último presidente de México que atribuyó una manifestación en su contra a una conjura internacional fue el presidente Díaz Ordaz para justificar la matanza de estudiantes de 1968. Y mientras policías agredían a ciudadanos en el Zócalo capitalino, a más de 900 kilómetros en Jonuta, Tabasco, el secretario de Educación se burlaba de la marcha. Presidenta, juntó usted aquí más jóvenes en Jonuta que allá en la Ciudad de México, los que pretendieron marchar. Lo cierto es que el libreto de la 4T ya lo conocemos. La verdadera víctima siempre es la presidenta Sheinbaum. ¿Creen que nos van a debilitar? ¿Que van a debilitar a la presidenta por lo que gritan? No. Más fuerte soy. Más fuerte. Como siempre, se habló de jóvenes vestidos de negro. La diferencia es que estos ya estaban en el Zócalo cuando apenas llegaba el contingente. Salieron detrás de las vallas y comenzaron los desmanes para abrir las vallas y evitar que se llenara la Plaza de la Constitución. Fueron más de 3 horas de agresiones. Los actos violentos se concentraron en pequeños grupos infiltrados, ajenos a familias enteras, a los jóvenes, a los niños que participaron en la movilización, a las personas de la tercera edad, como este señor que sostenía la bandera de México cuando fue agredido por varios policías. ¿Quién querría desacreditar la marcha ciudadana y con qué motivo? Eso sí, quien estuvo de manteles largos fue el creador de toda esta narrativa de desviar la atención para victimizarse, el expresidente tabasqueño López Obrador, quien cumplió 72 años de edad. Si bien festejó en La Chingada, su rancho en Palenque, Chiapas, tal vez esté más cerca de Palacio Nacional que nunca. Bueno, hay que ser muy torpe para ser secretario de Educación Pública y burlarse de una marcha convocada por los jóvenes, muchos de ellos estudiantes. Hay que ser muy torpe. Pero bueno, lo que demostró la marcha son varias cosas. Primero, que fue multitudinaria. No fue la marcha más grande de la historia de México, no hemos visto muchas otras, pero cuando decían que no iba a llegar nadie, llegaron decenas de miles de personas. Y no fue una marcha solamente en la Ciudad de México, sino en 50 ciudades del país. Fue una marcha transversal, generacional, social y políticamente. Había gente de todas las edades, de todas las clases sociales, de todas las geografías del país y políticos de todas las expresiones políticas. Fue también una expresión de oposición que trasciende partidos e ideologías. Aquí no estuvieron los partidos no movilizaron. No fue la ultraderecha, que no existe en México un movimiento de ultraderecha. Ya quisieran algunos que existiera, pero no existe un movimiento de ultraderecha. Incluso algunos grupos que podrían ser identificados como de ultraderecha, como La Luz del Mundo, son parte de Morena. Tampoco es Milei ni son los bots, es el cansancio social. Ese cansancio que se refleja en la sociedad ante la violencia, la inseguridad, la falta de justicia, la falta de corrupción y también, que es muy importante, la falta de respuesta, de empatía. La respuesta presidencial del día de hoy fue, como fue la de Carlos Manso, fue lamentable. En Palacio Nacional tienen 2 opciones: abrir las ventanas de Palacio alguna vez, y no con vallas de 4 metros que ocupan la mitad del Zócalo, escuchar y atender las causas reales de la disconformidad, aunque no se compartan, escuchar. Habla todos los días la presidenta, pero no escucha. O simplemente victimizarse y continuar una escalada represiva y autoritaria. Ese es el tema, esa es la enseñanza que deja la marcha. Y también la enseñanza que dejan las respuestas a la marcha. Respuestas que hay que tener muchísimo cuidado, que no sean parte de una escalada. Ahora se convoca para otra marcha el día jueves, el 20 de noviembre. Creo que es un error. Es el día del desfile cívico-militar. Va a actuar como una provocación. Y hay
que trascender las provocaciones. Pero ahí están las cosas, Viviana. Jorge, es tan fuerte el sentir de esta marcha, de lo que vimos el sábado con todos los jóvenes, sus familiares, exigiendo un mejor país, exigiendo un país sin tanta violencia, exigiendo que se acabe con un narcoestado, que como bien dices tú, no es una buena idea que la siguiente marcha se convoque para el 20 de noviembre, que es el desfile militar, porque es muy fuerte la causa real que exigen los jóvenes y muchos ciudadanos en contra de un gobierno represor y en contra de un gobierno que no nos está protegiendo de la delincuencia. Y no dejemos el tema de las provocaciones y la represión. Vea usted las acciones que han realizado en los últimos meses y desde hace años los integrantes del Bloque Negro y de Ayotzinapa atacando negocios, empresas, edificios de gobierno y militares y el propio Palacio Nacional. Por supuesto, a ellos jamás los han detenido. Este es un recuento corto, pero un recuento de cómo funciona este Bloque Negro, este grupo provocador. Y hay una enorme diferencia entre estos grupos que usted vio, en estos grupos del Bloque Negro que reventaron o intentaron reventar la marcha del sábado pasado, a quienes legítimamente y en paz se manifestaron. Y en ninguno de estos casos, incluso el pasado 2 de octubre, cuando se atacó Palacio Nacional y se robaron nada más ni nada menos que 17 joyerías, se reprimió y se detuvo a uno solo de estos manifestantes, como le decía yo. Este sábado, estos mismos grupos llegaron a reventar la manifestación y llegaron también a agredir a los manifestantes y se fueron como si nada. A los que sí reprimió la policía no fue a los del Bloque Negro, fue a los manifestantes que habían llegado pacíficamente. Duele el corazón ver lo que está sucediendo. Sí, fue una emboscada. Incluso en algunas imágenes pareciera, y las mostrábamos, que los del Bloque Negro salían desde detrás de las vallas, agredían y se iban. No lo sabemos, no lo podemos confirmar, pero las imágenes estas parecen ser eso, parece que salen, mire, desde detrás de las vallas. Lo está viendo usted, están detrás de las vallas. El gobierno ya marcó la pauta. A los suyos, aunque agredan, roben, lastimen, ni con el pétalo de una averiguación previa. A los opositores, así sea que se manifiesten en forma pacífica, policías, palos y detenciones. Eso es lo que tenemos con un punto adicional. Aquí hemos insistido en muchas ocasiones que no se deben permitir los actos violentos en las manifestaciones pacíficas, y lo han hecho una y otra vez. Lo que sucede que en otros casos, como el 2 de octubre, no los han ni tocado. Y aquí a los que reprimieron no fueron a estos señores, fue a los manifestantes que estaban actuando en forma pacífica. Y Jorge, no hay que quitar el dedo del renglón, hay que estar muy atentos de quiénes son estos jóvenes que fueron detenidos, porque incluso les quieren fincar tentativa de homicidio por manifestarse. Y ninguno de ellos pertenece a este Bloque Negro que usted vio, la forma en que aventaban bombas Molotov y más. El tema no ha pasado desapercibido por la prensa internacional, que cubrió muy ampliamente la represión del sábado pasado, pero quizás la reacción más dura provino
nada más ni nada menos que del presidente de los Estados Unidos y de Donald Trump, que se refirió así a lo sucedido en México y a la posibilidad de emprender acciones en nuestro país. Would I launch strikes in Mexico to stop drugs? It's okay with me. Whatever we have to do to stop drugs. Mexico is, look, I looked at Mexico City over the weekend. There's some big problems over there. If we had to, would we do there what we've done to the waterways? You know, there's almost no drugs coming in through our waterways anymore. I've been speaking to Mexico. They know how I stand. We know every route. We know the addresses of every drug lord. We know their address. We know their front door. We know everything about every one of them. Bueno, yo no recuerdo una reacción tan dura de un presidente de Estados Unidos sobre estos temas como esta de hoy de Donald Trump. Habrá que registrarlo. Bueno, ahí usted escuchó, conoce la dirección, la casa, las imágenes de dónde viven cada uno de los delincuentes, estén del lado que estén. Y vamos a otro tema que es en realidad lo mismo. Este fin de semana fue sumamente violento en el país. Entre viernes, sábado y domingo se sumaron más de 130 homicidios, la mayoría en Sinaloa, en Guanajuato, y son los estados, sin lugar a dudas, de mayor letalidad. Sí, pero no solamente eso, los enfrentamientos y ajustes de cuentas llegaron a Chilpancingo, donde una comunidad fue agredida con drones artillados, a Chihuahua, donde fue abatido un capo del crimen organizado junto con otras 7 personas en una carrera de caballos cuarto de milla en Parral. Mientras tanto, en Michoacán fue dado de baja el secretario de Seguridad y reemplazado por un funcionario de confianza de García Harfuch. Ahí hubo también, por las detenciones que hubo hoy, hubo muchísimos enfrentamientos. Sobre estos hechos violentos, sobre todo en Morelos, la Conferencia del Episcopado Mexicano denunció hoy en la noche, hace unos minutos, el alza de asesinatos, desapariciones y extorsiones. Monseñor Ramón Castro, obispo de Cuernavaca y presidente de la Conferencia del Episcopado, señaló que aunque dicen que la violencia ha disminuido, eso es lo que dice él, los asesinatos y desapariciones continúan al alza y la impunidad sigue marcando, dice el episcopado mexicano, la vida diaria. Quizás por eso, Viviana, Arturo Ávila no quería que hablaran, ¿no? Los sacerdotes. Arturo Ávila debe de estar aterrado de todo lo que se sabe de él y de la forma en la que está trabajando. Es una vergüenza. Pero bueno, ese es otro tema. Mientras tanto, Estados Unidos ha declarado formalmente al Cártel de los Soles y a su líder, el presidente venezolano Nicolás Maduro, como terroristas. La declaratoria entrará en vigor el 24 de noviembre, cuando van a anunciar que va a ser el inicio de las acciones contra esta organización encabezada por funcionarios y militares venezolanos. Hoy sí, seguramente está levemente nervioso Nicolás Maduro y bueno, de alguna manera hay que ligar, no podemos deslindar lo que ha dicho ahora sobre Venezuela con su declaración sobre México. Sí, no, por supuesto, hoy hubo más ataques a lanchas, ya lo decía Trump, ya prácticamente no están llegando, pero mientras eso ocurre, en Chile también cambió el equilibrio político. Sí, en Chile, mientras tanto, sigue el retroceso de la izquierda que se está viendo en toda América Latina. En la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Chile 2025, la candidata de izquierda, Janet Jara, del Partido Comunista Unidad por Chile, obtuvo el primer lugar con 26.85% de los votos, seguida por el republicano José Antonio Kast con el 23% de los votos. Ambos se enfrentarán en la segunda vuelta reprogramada para el 14 de diciembre del 2025, pero son varios los candidatos de derecha que sumarán hacia esta segunda vuelta, Jorge. Para la segunda vuelta la derecha se unirá. Los 3 candidatos siguientes son todos de distintas vertientes de derecha o de centro derecha y apoyarán a Katz. Son Franco Parisi, del llamado Partido de la Gente, un populista que tuvo casi 20% de los votos, que fue la gran sorpresa electoral. Johannes Kaiser, libertario se dice, el más conservador de todos, de casi 14 puntos. Y Evelyn Matei, de la derecha tradicional, una mujer de centro derecha, que tuvo también casi el 13% de los votos. Con esos números, el triunfo de Katz en la segunda vuelta es prácticamente inevitable. Y como le veníamos diciendo desde hace tiempo, los gobiernos de derecha o de centro derecha se están imponiendo en prácticamente
todo el continente. Bueno, Jorge, y el péndulo se va de un lado al otro de manera extrema. Nosotros ya nos vamos, lo esperamos mañana en punto de las 11 de la noche, por supuesto aquí en Todo Personal. Tenga usted una muy bonita noche. Buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, Viviana, muy buenas noches a todos ustedes y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.